Alemania, 1937. En solo 4 años, imponiendo su política económica nacional por la fuerza, Adolf Hitler parece estar cumpliendo su promesa de devolver la prosperidad a Alemania. Alemania en 1933 está económicamente hundida. Hay más de 6 millones de parados. Cuando Hitler toma el poder en 1933, hace al pueblo alemán la promesa de que esta será su mayor prioridad. Los nazis habían cosechado los frutos de la recuperación económica mundial y se apoyaron en políticas proteccionistas para dar máxima prioridad a la producción nacional, al tiempo que ponían en marcha un rearme militar a gran escala. No sé de ningún industrial o empresa que no apoyara el rearme. Y de hecho yo diría que era algo con lo que estaban de acuerdo la mayoría de los patriotas alemanes. Tenemos lo que parece crecimiento económico, estabilidad política. Y tenemos un país que empieza a parecer que está siendo bien dirigido y gestionado. Pero esta recuperación económica tuvo un lado más siniestro: la utilización de las leyes raciales de Nuremberg para confiscar negocios y propiedades de los judíos por los nazis. Los nazis y sus colaboradores se beneficiaron de la arianización, que fue un saqueo generalizado de propiedades y bienes judíos. Mientras Alemania saboreaba esta confianza recuperada, Hitler y sus compinches estaban muy ocupados vendiendo su alma. El oro de Hitler. Episodio 2. El milagro económico nazi. ...30 de enero de 1933... Alemania aclama a su nuevo canciller, Adolf Hitler. El inmigrante austríaco y excabo del ejército ha prometido a sus fieles nazis que Alemania volverá a elevarse a una posición de dominio y prosperidad. Pero Hitler no se conforma con tener el futuro de Alemania en sus manos. Quiere controlar toda Europa y quizá el mundo entero. Cuando Hitler llega al poder, decide convocar unas elecciones generales porque quiere ver si puede conseguir suficientes escaños en el Reichstag para introducir una ley habilitante. La ley habilitante sirve para deshacerse de la democracia y le permitiría tener todos los poderes del Parlamento en sus manos. Hitler quería el poder absoluto, pero para conseguirlo necesitaba dinero. Mucho dinero. El 20 de febrero de 1933, Hermann Göring, presidente del Reichstag, convocó a 25 de los más destacados industriales y financieros de Alemania a una reunión secreta con Hitler en su residencia oficial para discutir la financiación de la campaña electoral de los nazis. En esta reunión están presentes algunas figuras muy significativas. Tenemos a Gustav Krupp, Fritz von Opel, Georg von Schnitzler, Albert Vogler. Estamos hablando de empresarios del más alto nivel. Después de que Göring diera comienzo a la reunión e hiciera las presentaciones, Hitler tomó la palabra e hizo lo que mejor sabía hacer: halagar y cautivar a su público, y asegurarse de que entendieran que iba a hacerles la vida mucho más fácil a todos ellos, siempre y cuando siguieran sus planes y le llenaran los bolsillos. 14 años después, durante los juicios de Nuremberg, en 1946, los documentos presentados mostraron el alcance de la cooperación y de las contribuciones de los industriales a la causa nazi. Las cantidades aportadas por los participantes en la reunión del 20 de febrero de 1933 en la casa de Göring fueron pagadas a los banqueros Compañía Delbrecht Schickle a una cuenta llamada Fideicomiso Nacional. Se dispuso que yo sería el responsable de esta cuenta, que administraba como fideicomisario, y transfería sus fondos extendiendo cheques a nombre del señor Hess. No tengo conocimiento de lo que el señor Hess hizo con ese dinero. Con los millones de marcos alemanes transferidos por Schatt al lugarteniente del Führer, Rudolf Hess, el NSDAP pudo embarcarse en la campaña para las elecciones generales, confiando en la victoria que les daría los escaños necesarios para asumir el poder absoluto. La campaña estuvo marcada por el incendio del Reichstag, hecho del que se culpó a los comunistas y que Hitler utilizó como pretexto para ilegalizarlos.
En las elecciones del 5 de marzo, los nazis aumentaron su porcentaje de votos, pero no alcanzaron la mayoría absoluta que buscaban. Iban a tener que negociar para formar una coalición en el Reichstag, por lo que mantener las arcas llenas era más importante que nunca. Como recompensa por sus servicios como intermediario con los principales magnates, se ofreció de nuevo a Schad el 17 de marzo de 1933 su antiguo cargo de presidente del Reichsbank. El régimen de Hitler necesitaba credibilidad en este momento, y la mejor forma de conseguirla era mantener a su lado a figuras con credibilidad internacional. Y Schad, que era una especie de portavoz del mundo financiero conservador, podía darles realmente esa credibilidad. A la hora de atraer a grandes empresas y financieros, Schad fue el colaborador más importante de Hitler y Göring, pero su colaboración no estuvo exenta de conflictos. El 1 de abril de 1933, las tensiones entre ellos estallaron cuando Hitler declaró un boicot nacional a los negocios judíos y envió a sus matones de camisas pardas para intimidar y atacar las tiendas y grandes almacenes de propiedad judía. Schad reconoció inmediatamente la estupidez de tal movimiento. En primer lugar, estaban los inversores extranjeros que dijeron: estos grandes almacenes pueden ser judíos, pero nosotros somos ingleses, franceses, italianos, no somos judíos, y nos están perjudicando. Si quiebran, perdemos nuestra inversión. Con los bancos pasaba lo mismo. Decían: no somos judíos, hemos prestado dinero a estos grandes almacenes. Si no pueden pagar sus préstamos, nosotros perdemos. Al final se llegó a tal extremo que incluso los nazis, que trabajaban como empleados en grandes almacenes judíos, decían: el jefe puede ser judío, pero nosotros no. En esta ocasión, Hitler hizo caso a Schad y retiró el boicot. Sin embargo, esta muestra de lo lejos que estaba dispuesto a llegar Hitler en su política de arianización gustó mucho a sus nuevos amigos de las grandes empresas y especialmente a uno de ellos, el fabricante de armas Gustav Krupp von Bohlen. Krupp, que en su día había criticado a Hitler y a los nazis, eligió este momento para convertirse a la causa. En 1918, cuando ya sabían que se avecinaba la derrota, los Krupp y otros industriales se las ingeniaron para sacar sus patentes y sus ingenieros de Alemania y trasladarlos a España, a Suecia, a los países neutrales. Incluso experimentaron con nuevas armas en la Rusia comunista. En la República de Weimar ya existía un acuerdo secreto de cooperación entre el Reichswehr y el ejército soviético. Se probaron en la Unión Soviética aviones de guerra y tanques que el Reich alemán no podía producir en virtud del Tratado de Versalles. Cuando tuvo la oportunidad de reunirse en secreto con Hitler el 3 de febrero de 1933, Krupp recibió garantías del inminente rearme de Alemania y de que en poco tiempo sus fábricas podrían volver a funcionar dentro de las fronteras alemanas. Días después de llegar al poder, Hitler pronunció un discurso ante un grupo de altos mandos del ejército y lo expuso con claridad. Dijo: la prioridad número 1 es el rearme y el ejército ocupará el lugar más importante en mi gobierno. Krupp, como otros empresarios alemanes, también era un oportunista. Estaba dispuesto a comprometerse con el poder político siempre que éste no pusiera en peligro sus intereses como empresario. Y así fue. Como empresa siderúrgica y de armamento, Krupp fue una de las que más se benefició del creciente gasto del Reich en armamento. Gustav Krupp ya había donado 1 millón de marcos a la campaña electoral nazi como muestra de su buena voluntad, pero ahora quería ir más allá. Aseguró a Hitler que sus industrias estaban dispuestas a rearmar Alemania y a seguir contribuyendo al NSDAP sin más condiciones que la de servir y apoyar al Reich de Hitler. Este fue el comienzo del pacto fáustico entre la élite nazi, las grandes empresas y el ejército alemán que iba a controlar el Tercer Reich hasta su fatídico final. Para consolidar su poder sobre la economía alemana, Hitler necesitaba tener también el control de la clase trabajadora. El 1 de mayo de 1933, Hitler declara el Día Nacional del Trabajo, un día festivo con paga.
En toda Alemania, los sindicatos organizan manifestaciones masivas para celebrar este día, agradecidos de que el nuevo régimen apoye a sus afiliados. Pero en realidad, Hitler tenía preparado algo muy diferente para ellos. Al día siguiente, las tropas de asalto nazis toman las sedes de los sindicatos en todo el país, deteniendo a sus dirigentes y confiscando todos sus bienes, incluyendo empresas de propiedad exclusiva, bancos, periódicos, tiendas y empresas de servicios. Se confiscaron bienes por valor de más de 180 millones de marcos, lo que la convirtió en una de las operaciones más rentables para el régimen nazi en tiempos de paz. El hombre detrás de esta operación es el nuevo líder sindical, Robert Ley. Ley estableció un nuevo sindicato estatal nazi, el Frente Laboral Alemán o DAF. Los trabajadores alemanes solo podían afiliarse a este sindicato controlado por los nazis. Solo en 1934 las cuotas recaudadas por el DAF supusieron al partido nazi 300 millones de marcos. Pero su principal responsabilidad era tener a los trabajadores bajo el control del Estado. Las pagas de beneficios, reivindicaciones salariales, reducciones de jornada laboral y las huelgas dejaron de ser un problema para los empresarios, ya que Hitler cumplió acabar con los sindicatos. A la vez, los nacionalsocialistas, haciendo uso de su nuevo poder, lanzan un imponente programa de obras públicas e infraestructuras para garantizar el pleno empleo. Hitler se embarca en unos proyectos de obras públicas como parte de esa recuperación económica que ha prometido al pueblo. El más famoso es la Autobahn, que es esta impresionante red de autovías que no tiene precedente en ningún país del mundo. En pocos meses, Alemania estaba irreconocible. Edificios modernos surgen en las ciudades, conectadas por una renovada infraestructura de autopistas y líneas ferroviarias, además de viviendas asequibles para los trabajadores y sus familias. La calidad de vida de los alemanes de a pie había mejorado mucho y el desempleo estaba casi erradicado. Pero como siempre ocurría con los nazis, esta aparente prosperidad económica era una fachada tras la que se ocultaban siniestras actividades. Hitler pensaba en las implicaciones militaristas de todo esto. Tener un sistema de carreteras para transportar mercancías y vehículos iba a ser un factor importante para el bando alemán en la Segunda Guerra Mundial. Hay una conspiración para rearmarse en secreto en contra de los deseos de los aliados y también de las condiciones de la Liga de Naciones, porque Alemania, en los primeros años 30, todavía estaba en la Liga de Naciones. Y también es una condición del Tratado de Versalles. Así que Hitler estaba dispuesto a llegar muy lejos para rearmarse en el más absoluto secreto. Dado que el rearme de Alemania tenía que llevarse a cabo en secreto, los nazis tenían que encontrar la forma de ocultar los costos de tal cometido. Necesitaban una nueva financiación secreta. Una vez más, el fiable Gial Marschat ideó una solución ingeniosa: la creación de los bonos MEFO. MEFO eran las siglas de la Corporación para la Investigación Metalúrgica, una empresa fantasma creada por Schatt para que el gobierno pudiera extender créditos a las empresas alemanas a cambio de obligaciones gubernamentales reembolsables. Como es habitual en este tipo de instrumentos comerciales, se emitían a un plazo de 3 meses. En otras palabras, el Reich suscribía créditos para financiar contratos de armamento. Solo que estos bonos tenían una cláusula de renovación y podían aplazarse hasta 5 años, algo que en realidad no estaba permitido por la ley. Esto permitía al Reich endeudarse, aunque de facto era una deuda a largo plazo que no tenían que declarar en el registro ni en el presupuesto imperial. El capital inicial de MEFO lo aportaron 4 de los mayores fabricantes de armas del país, entre ellos Krupp. Estas empresas no solo iban a construir la maquinaria bélica de Alemania, además serían un agente de importancia hacia el pleno empleo. Con sus altos hornos a plena capacidad y el negocio en auge, Gustav Krupp decidió que era el momento de mostrar a Hitler lo agradecido que estaba por su apoyo. Para ello estableció un fideicomiso llamado el Fondo Adolf Hitler, en el que él y otros magnates de la industria podían donar a los nazis parte de sus beneficios por la campaña de rearme. En un principio, esas donaciones se consideraban voluntarias. Más tarde, Krupp impuso que las donaciones debían ser el 0,5% de los costes salariales totales el año anterior. En su primer año esto supuso una inyección de 30 millones de marcos.
Al principio, Hitler decretó que este fideicomiso a su nombre solo sería utilizado para financiar al partido nazi. Cuando Hitler llega al poder, hace una gran jugada cuando dice: estoy completamente limpio en lo económico, voy a renunciar al sueldo de canciller. Puedo vivir de ese fondo del partido nazi, que yo mismo he creado, y de los derechos de mi libro, Mein Kampf. Max Hamann ya había dejado claro que cada pareja que se casase debía tener un ejemplar de Mein Kampf, y costaba bastante dinero, así que de aquello sacó una gran cantidad de dinero. Solía volverse los bolsillos del revés y decir: no llevo dinero, yo no tengo dinero. Tenía una serie de personas importantes como Max Hamann que actuaban como sus administradores personales y utilizaban un mecanismo poco conocido, que es que un fideicomiso puede ser verbal, no tiene que ser necesariamente un documento firmado. Y él tenía fideicomisos verbales con Max Hamann y con su fotógrafo Hoffman, que se encargaba de sus fondos personales. Si Max Hamann, el editor de Hitler, era su mano derecha en sus finanzas privadas, su mano izquierda era su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Hoffmann gestionaba la segunda fuente de ingresos más importante de Hitler, sus derechos de imagen. Hitler y Hoffmann cobraban un porcentaje de cada postal, foto autografiada e imagen impresa en un periódico o revista. Durante los años de su gobierno, ambos hombres amasaron una fortuna. El jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels, registró los derechos del nombre de Hitler, así que si una ciudad quería nombrar una plaza o una calle con su nombre, tenía que pagar derechos por hacerlo. A pesar de sus pretensiones de vivir modestamente, Hitler ganaba mucho dinero. Solo en su primer año como canciller declaró a efectos fiscales unos ingresos de 1,2 millones de marcos. Esta sería su primera y última declaración de impuestos en sus 13 años y medio en el poder. En una ocasión, unos serios y cumplidores funcionarios del fisco, funcionarios del gobierno alemán, van a ver a Hitler y le dicen: mi Führer, no conseguimos encontrar sus declaraciones de impuestos. Y Hitler firma de inmediato un decreto autoexculpándose de cualquier posible delito. Lo que sí hay que decir es que Hitler no era un derrochador, no era un amante del lujo. Vestía de una manera muy normal, no gastaba mucho dinero, no vestía ropa de grandes diseñadores. Pero siempre hay excepciones a la regla. En 1935, Gustav Krupp se aparta como presidente del Fondo Adolf Hitler y lo sucede el secretario privado de Hitler, Martin Bormann. Bormann utiliza los ingresos para renovar la residencia de montaña de Hitler en Baviera, donde se construye también su propia casa, convirtiéndolo en una lujosa fortaleza que sería conocida como Berghof. En realidad está usando este dinero para gobernar Alemania de una forma más eficiente. Y esa es la razón de que quiera ampliar Berghof, porque es un centro de gobierno. Así que tiene sentido, y siempre podía decir: esto no lo está pagando el gobierno, no lo están pagando los contribuyentes, lo estoy pagando yo, y todas las donaciones al fondo Adolf Hitler son voluntarias. El 3 de agosto de 1934 fallece el presidente Paul von Hindenburg. El dinero entra a raudales y la popularidad de Hitler está en lo más alto, así que convoca un referéndum para unificar los cargos de presidente y canciller de la República Alemana. Se aprueba por una abrumadora mayoría y Hitler se convierte en el Führer del Tercer Reich, con todo el poder en sus manos para iniciar la siguiente fase de su plan: recuperar las fronteras anteriores a Versalles y lanzar una ofensiva contra el resto de Europa. Agosto, 1934. Adolf Hitler es ahora el Führer, el gobernante absoluto de Alemania. Tras ilegalizar y exiliar a todos sus oponentes políticos internos y concentrar toda la autoridad en su persona, ahora está dispuesto a hacer público su ya avanzado plan de rearme militar. Mientras embauca a los otros líderes mundiales asegurándoles que su rearme no tiene una intención agresiva, confía en su recién ascendido ministro de Economía, Hjalmar Schacht, para alimentar económicamente el rearme a un ritmo redoblado.
Hjalmar Schacht fue sobre todo el responsable de financiar el rearme alemán con la economía exterior mediante la firma de acuerdos comerciales bilaterales que negoció como ministro de Economía, pero también mediante la ampliación de los plazos de liquidación de los préstamos y bonos. Hjalmar Schacht fue la imagen de seriedad que el Reich alemán quería presentar ante los países occidentales. En el extranjero se le consideraba la figura que podía moderar o incluso controlar políticamente a Hitler y a sus colaboradores más cercanos, pero esta idea era errónea. El 16 de marzo de 1935, Hitler proclama oficialmente el rearme de Alemania y pone su aparato industrial a toda máquina. Además, al mismo tiempo que incrementa el gasto militar del país, reimplanta el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio redujo el desempleo en Alemania, saca a millones de hombres del mercado de trabajo y los emplea en las Fuerzas Armadas. Alemania proclama haber reducido el desempleo a cero y alcanzado el pleno empleo. Esto es un gran logro cuando la mayor parte del mundo sigue por encima del 20% y Alemania parece haber resuelto este problema casi de la noche a la mañana. Tenemos lo que parece crecimiento económico, estabilidad política. Y tenemos un país que empieza a parecer que está siendo bien dirigido y administrado. Y no olvidemos que 1936 es el año de los famosos Juegos Olímpicos de Berlín. Esto es una fabulosa campaña de publicidad. Los Juegos Olímpicos de Berlín de agosto de 1936 fueron el escaparate de una Alemania resurgente y la reafirmación de las intenciones pacíficas de los nazis. Cuando se trataba de impresionar, Hitler y su jefe de propaganda, Joseph Goebbels, no reparaban en gastos. Gastaron 16 millones de marcos imperiales y a nivel nacional fueron 30 millones. Además, produjeron una increíble película documental de propaganda llamada Olimpia, de la famosa directora Leni Riefenstahl. Y eso costó alrededor de 7 millones de marcos. Estamos hablando de cifras astronómicas. Esto realmente les funcionó a los nazis. Ahora Hitler podía sacar pecho en el escenario mundial, sabiendo que las llamadas grandes potencias estaban acobardadas por esta nueva demostración de fuerza y supremacía de Alemania. Había rearmado el país contraviniendo directamente el Tratado de Versalles ante la breve y tibia protesta de los aliados occidentales. Había promulgado las infames leyes raciales de Nuremberg y nadie había movido un dedo. Era intocable. Una vez completado con éxito un plan económico de 4 años, Hitler estaba listo para lanzar el siguiente. Pero esta vez, su supervisión estaría a cargo de alguien más cercano al trono de Hitler, Hermann Göring. El plan cuatrienal fue redactado por Göring en 1936 por encargo de Hitler. Este plan consistía en convertir la economía alemana en una economía de guerra en un plazo de 4 años, reduciendo las importaciones de materias primas, invirtiendo en sectores económicos como la producción de combustible, con lo que el Reich se hacía más independiente del exterior. El objetivo era sobre todo concentrar las materias primas escasas, como el acero, en los sectores más importantes para el armamento. Con los vínculos de Göring con la alta sociedad y la clase dirigente, esta era una forma de reforzar los lazos entre el partido nazi y una compañía alemana muy influyente, el gigantesco conglomerado químico IG Farben. En la década de 1920, IG Farben está en el puesto 450, más o menos, de las empresas más ricas del mundo. En 1942 es la tercera empresa más rica del mundo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo esta empresa, que era una empresa química, llegó a ser un gigante monopolista tan dominante en la Alemania nazi? Cuando el gobierno nazi impulsó la producción de combustibles sintéticos a partir de 1934, IG Farben, que era su mayor fabricante, se benefició considerablemente. Desde este punto de vista, IG Farben pudo beneficiarse del cambio de rumbo hacia una política de autosuficiencia, hacia una política de armamento, también como conglomerado. Era una empresa química, pero además fabricaba caucho sintético, aceites sintéticos y más adelante también un pesticida llamado Ciclón B. El Ciclón B iba a jugar un papel muy significativo y siniestro en el horror de la solución final.
La relación entre IG Farben y los nazis se remontaba cuando hicieron contribuciones económicas a las campañas electorales nazis. Algunos de sus ejecutivos más importantes eran miembros del partido. En la reunión secreta entre Hitler y los principales industriales alemanes el 20 de febrero de 1933, el cártel químico estuvo representado por un importante miembro del Consejo, Georg von Schnittler. Tras aquella reunión, IG Farben se convirtió en uno de los principales donantes del partido nazi. Dan unas donaciones muy cuantiosas al fondo Adolf Hitler, pero también hay un quid pro quo, porque IG Farben no solo apoya a Hitler desde la barrera, insiste en que sus directores tengan una visión nacional socialista. Y de hecho les da cursos de formación dentro de sus programas de formación. Así que hablamos de una compañía que no juega simplemente un papel marginal. Es una compañía que realmente se involucra con el régimen de Hitler. El nuevo plan económico cuatrienal iba a impulsar la producción de guerra sin precedentes, pero no todos estaban impresionados con el trabajo de Hermann Göring. Hjalmar Schacht pensaba que el peso pesado nazi estaba invadiendo su territorio y utilizando su posición para enriquecerse y promocionarse a él tanto como a Alemania. Todo lo que se consiguió con el plan cuatrienal no fue más que la consecuencia de las medidas que yo había tomado como ministro de Economía. A finales de 1937 yo ya los había coordinado con el plan cuatrienal y con la industria, cuando la Fundación Reichswehr Hermann Göring me tomó completamente por sorpresa. Göring no había dejado de explotar el plan cuatrienal en su beneficio personal. Fue cuando los fabricantes de armamento se preocuparon por la calidad de las principales reservas de mineral de hierro en las montañas de Harz. Göring no solo prohibió el uso del mejor mineral importado, sino que fundó una nueva empresa estatal de fundición de hierro llamada Reichswerk Hermann Göring, de cuyos beneficios iba a embolsarse una generosa tajada. Aunque varios industriales alemanes estaban preocupados por la megalomanía y la corrupción de Göring, uno que no lo estaba y que se estaba beneficiando aún más era el magnate del carbón y el acero Friedrich Flick. Flick, un hombre que había construido su imperio industrial desde los cimientos, fue uno de los 25 empresarios presentes en la reunión secreta del 20 de febrero de 1933. En aquella ocasión, Flick contribuyó con una donación de 100.000 marcos, que se convertirían en una aportación anual. Como muchos otros, Flick obtendría a cambio contratos para el programa gubernamental de rearme. Pero iba a involucrarse más con el régimen nazi cuando su representante, Otto Steinbrink, le presentó al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler. Flick se convirtió rápidamente en partidario del mariscal. En este círculo de amistades del Reichsführer de las SS estaban representados empresarios alemanes como miembros de consejos de administración de empresas alemanas. Este grupo de amigos del Reichsführer de las SS tenía la misión de recaudar donaciones en beneficio del mismo Heinrich Himmler, de las que éste podía disponer libremente. Estas donaciones anuales ascendían a cerca de 1 millón de marcos al año. Himmler había visto con amargura cómo su eterno rival por la atención de Hitler, Göring, se había convertido en el señor de la economía alemana. Pero irónicamente, cuando Göring se convirtió en el responsable del nuevo plan cuatrienal, se encontró con que necesitaba la Organización Nacional de las SS para gestionarlo. Las SS también necesitaban relacionarse con financieros como Friedrich Flick, quien suministraría toneladas de carbón para operar los altos hornos de la Reichswerk Hermann Göring. Una víctima de la nueva cooperación entre Himmler y Göring en la coordinación de la economía alemana fue Hjalmar Schacht. Schacht se había enfrentado con Göring al transmitir a Hitler sus dudas sobre la gestión económica de Göring. Ahora, con Himmler en su bando, Göring pudo desplazar fácilmente a Schacht, a quien como consuelo se le permitió seguir siendo presidente del Reichsbank, por el momento.
No creo que Hitler fuera un buen gestor. Creo que su sistema era dar a 4 personas el mismo trabajo y dejar que se pelearan por hacerlo. Había mucha gente que competía por obtener la atención de Hitler. No se delegaba adecuadamente, no había una gestión adecuada. Tras quitar de en medio a Schad, Göring había consolidado con éxito su posición como jefe único y supremo de la economía y la industria alemana. Con su habitual estilo soberbio, no pudo resistirse a dar el golpe de gracia al humillado Schad con una llamada telefónica de despedida desde su suntuoso despacho en el Ministerio de Economía. Herr Schad, ahora mismo estoy sentado en su sillón. Alemania, noviembre de 1937. Desde hace un año la economía en expansión de la nación ha estado bajo el control de uno de los hombres de confianza de Hitler, Hermann Göring. Pero a pesar de su ritmo de crecimiento, sigue teniendo varios problemas importantes. Su autosuficiencia y su enfoque proteccionista han supuesto la sustitución de materias primas de alta calidad importadas por otras nacionales de menor calidad. Y para satisfacer las demandas del plan cuatrienal y mantener el ritmo de rearme, el Tesoro alemán tiene que suscribir grandes préstamos endeudándose gravemente. Hay que tener en cuenta que el país se está recuperando porque se está endeudando. Está pidiendo mucho dinero prestado y la única forma para devolver tanto dinero es mediante la expansión territorial. Y eso significa invadir otros países y saquearlos. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas anexionan su pequeña vecina Austria sin hacer un solo disparo. Tras 25 años fuera de su país natal, Adolf Hitler elige simbólicamente el paso fronterizo de Braunau am Inn, su ciudad natal, para hacer su entrada triunfal. Miles de austríacos entusiastas dan la bienvenida a su hijo favorito. Los nazis fueron recibidos con los brazos abiertos en muchas partes de Austria, no solo en la ciudad natal de Hitler, sino también en Viena. Los nazis fueron recibidos muy calurosamente en muchos lugares. Aunque ahora digan, nosotros fuimos la primera víctima del nazismo. Por muy satisfactorio que fuera para Hitler unificar su país natal con su nación adoptiva, la anexión iba a ser enormemente ventajosa para la economía alemana y para Hermann Göring en particular. Por una parte, el Reich alemán absorbió las reservas de oro y divisas de Austria. En segundo lugar, se benefició de las reservas de mano de obra de la economía austríaca. Al mismo tiempo que extendía sus fronteras y despojaba de sus activos a los países vecinos, el Reich nazi también extendía sus políticas de arianización, lo que le permitía apropiarse de más negocios y ahorros judíos. La arianización era un programa muy bien desarrollado y bien orquestado. Adolf Eichmann había desarrollado una estrategia muy eficiente para despojar de todo a los judíos que querían irse. Primero de Austria y en segundo lugar de Alemania. Así que iban a un negocio, ya fuesen unos grandes almacenes o un periódico judío, y decían: puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes vendernos todo por una décima parte de su valor, pero te daremos el dinero y te daremos un billete a Francia y podrás seguir con tu estilo de vida. O te vamos a encerrar en un campo de concentración. Tú decides. En Alemania fue un proceso bastante largo que comenzó a partir de 1933 y se fue intensificando en los siguientes años. Pero en Austria todo fue muy rápido después del Anschluss en 1938. En pocos meses se habían incautado las empresas en una arianización salvaje y luego la Oficina de Transferencia de Propiedades continuó el trabajo. En esta etapa, los nazis aún no habían puesto en marcha la solución final a la cuestión judía. Para unos pocos afortunados, todavía era posible escapar del Reich alemán, siempre y cuando aceptaran entregar todas sus posesiones al Estado alemán.
La familia sobre la que escribí, los Hammersbell, vi sus documentos de arianización y es realmente desgarrador, porque todo, desde, por ejemplo, un anillo de esmeralda roto hasta su piano, todo estaba en esa lista y no te permitían abandonar el país a menos que lo entregaras absolutamente todo. Los nazis se beneficiaron de la emigración de los judíos aplicándoles una tasa de salida que equivalía a un 25% de sus bienes en el momento de la emigración. Y aún más cuando transferían divisas. Esto estaba sujeto a un recargo de hasta un 80% de todo lo que intentasen transferir. A medida que aumentaba la presión de la arianización entre 1935 y 1938, no era raro que los judíos vendieran sus negocios a arios en los que pensaban que podían confiar para que los gestionasen hasta que les permitieran regresar. Así que muchos de los judíos que tenían negocios en esta época pensaron que esto de los nazis podía ser como una fase pasajera. De acuerdo, vamos a cumplir con las normas de arianización. Y sobre el papel, voy a pasarle mi negocio a mi gerente ario con la esperanza de que me lo devuelva cuando regrese de donde sea. Por desgracia, una vez que se había firmado el traspaso, estaban completamente a merced de aquellos socios y no había nada que pudieran hacer si los expulsaban. Y luego, en segundo lugar, el dinero que recibían a cambio también iba a parar a cuentas bloqueadas, así que al final tampoco les servía de nada. En Austria, este proceso se intensificó cuando Göring impuso el registro obligatorio de las propiedades judías como parte de su plan cuatrienal. La Oficina Central de Seguridad del Reich era una especie de oficina de liquidación. En esencia, te daban un visado de salida para abandonar tu propio país. Pero era como una fábrica donde entrabas, te robaban todas tus posesiones, renunciabas a todo sobre el papel y al final conseguías los documentos para poder salir, si tenías suerte. El partido nazi controló el proceso de arianización cuidadosamente. Por ejemplo, los administradores económicos de las regiones tenían el poder de decidir quién se quedaba con una determinada propiedad a través del proceso de arianización. Casi todo acababa en manos de miembros del partido nazi, dando lugar a una gran corrupción. Las persecuciones ideológicas y económicas de los judíos iban de la mano. El 9 de noviembre de 1938, incitados por la propaganda antisemita de Goebbels, grupos de las SA, con la ayuda de civiles, llevaron a cabo el mayor y más violento de sus pogromos contra los judíos. La noche de los cristales rotos. Cientos de propiedades judías, comercios y sinagogas fueron incendiados sistemáticamente. Muchos de los comercios destruidos estaban asegurados por arios que habían alquilado locales de su propiedad a los judíos. Y ahora esos arios reclamaban su dinero poniendo a algunas compañías de seguros alemanas al borde de la quiebra. Göring estaba furioso con Goebbels. En una reunión le dijo, ¿no podrías haber matado a unos cuantos judíos en lugar de romper los escaparates que luego tenemos que repararlos con cristal belga importado? Göring ideó una solución muy simple. Hizo responsables a los judíos de la violencia y les exigió el pago de 1.000 millones de marcos a través de impuestos directos adicionales a modo de reparación. Aplicaron un impuesto sobre la riqueza a todos los judíos, que debían pagar a lo largo de 18 meses en 5 plazos. Así se apropiaron de un 25% de todo el capital judío, más de 1.000 millones de marcos imperiales. Y se justificó como un impuesto punitivo. Los judíos no habían sido los responsables, fueron las víctimas. En un intento de salvar al menos una parte de sus activos, algunos judíos los enviaban a Suiza, donde pensaban que el secreto de su sistema bancario podría mantener algunas de sus posesiones fuera del alcance de los nazis. Lo que llegó a ser realmente obsceno es que la Gestapo enviaba a sus agentes a Suiza, con unos poderes notariales, a menudo obtenidos por la fuerza,
de alguien que habían enviado a un campo de concentración. Y presentaban aquellos poderes y decían: soy el representante legal de tal persona y estoy aquí para retirar todos sus activos del banco. En octubre de 1938, después de invadir Austria y la crisis de los Sudetes, ante apenas un murmullo de protesta de la comunidad internacional, Hitler se estaba preparando para ampliar su expansión en busca de territorio y recursos. El 15 de marzo de 1939, Hitler movilizó sus tropas y ocupó el resto de Checoslovaquia. Al igual que en Austria, el ejército alemán apenas encontró resistencia, y la comunidad internacional abandonó al gobierno checo a su suerte. Edvard Benes, presidente de Checoslovaquia. Checoslovaquia contaba con algunas de las industrias más desarrolladas del antiguo imperio austrohúngaro, así como con importantes reservas de carbón en la región de Silesia. Todo fue rápidamente incautado y puesto bajo el control del Reich. Las avanzadas industrias aeronáutica, armamentística y automovilística de Checoslovaquia habían permitido a este país tener uno de los ejércitos mejor equipados del periodo de entreguerras. Y dado que no hubo resistencia, los alemanes pudieron confiscar una gran cantidad de equipo militar, suficiente para armar a 30 divisiones, la mitad del ejército alemán. Pero hubo algo de lo que el Reich no pudo apoderarse de inmediato: las considerables reservas de oro checas. El Banco de Pagos Internacionales es un banco que se creó después de la Primera Guerra Mundial para recaudar los pagos de reparación alemanes, de modo que todos los países que habían estado involucrados en la guerra tenían cuentas allí. En 1939, el gobernador del Banco de Inglaterra, Montague Norman, era un buen amigo de su homólogo del Reichsbank, Hjalmar Schacht. Cuando pocos días después de la transferencia de las reservas de oro checas al Banco de Inglaterra, Schacht pidió a Norman que entregara las reservas de oro checas al BPI y que las transfiriera al Reichsbank. Norman aceptó de buen grado. Ninguno de los otros socios del Banco de Pagos Internacionales se atrevió a protestar. Los deseos de Hitler eran órdenes. Norman era simpatizante de los nazis y no lo protegió. Y esta fue una de las formas en que utilizaron un banco que había sido creado con el fin de cobrar las reparaciones de los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Lo usaron como parte de su vasta red de lavado de dinero. Hay que reconocer que fue brillante lo que hicieron. Brillante, pero totalmente ilegal y corrupto. Para el verano de 1939, Adolf Hitler era el gobernante absoluto de un Reich que se estaba expandiendo sin oposición por toda Europa. Lo había conseguido con la ayuda y la complicidad de su círculo íntimo de industriales y financieros sin escrúpulos y del creciente poderío del ejército alemán. No es que Hitler estuviera controlado por el ejército o las grandes empresas. Él siempre es un agente libre en ese cártel. Aunque, por supuesto, tienen un enorme peso que en ciertos momentos influye en sus políticas. Pero no controlan sus políticas. Hitler no es un títere del ejército, ni es un títere de las grandes empresas, sino que todos son socios. Pero a pesar del voraz crecimiento de su economía, el déficit financiero y comercial del Reich alemán se había disparado hasta niveles inimaginables. Para alimentar al monstruo que había creado, Hitler iba a tener que extender mucho más allá las fronteras de Alemania y robar mucho más.